7:31, esa es la hora. Tenemos nuestro número de teléfono, líneas abiertas, 5354-6655, para que nos llames y nos digas lo que se te dé la gana, básicamente. Hermoso día está amaneciendo en la Ciudad de Buenos Aires, está en línea y ya lo tenemos enganchado a Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior. ¿Qué tal, Guillermo? Soy Gisela Marciota y el equipo de La Primera Página. ¿Cómo te va? Muy bien, y que tengan un lindo programa y un lindo ciclo y bueno, que les vaya bien. Muchísimas gracias. Bueno, te quería hacer consultas porque mira, vos es que tengo acá el diario Página 12, que tiene una nota a Cabrera, el ministro de Producción, que dice que el consumo en general está recuperándose. Y quería ver cómo lo estabas viendo vos, esto de la recuperación del consumo. También lo dijo Duhovne el otro día, dice en abril, mayo todo esto se reactiva, la gente empieza a gastar y a consumir. ¿Cómo estás viendo esta cuestión? Mira, hace un año atrás nosotros caracterizamos que este era un proyecto oligárquico. Y cuando dijimos que era un proyecto oligárquico y no neoliberal, que era la caracterización que empezaba a estar en boga y que te diría durante el primer semestre fue la voz más potente, lo de un proyecto neoliberal que venía a compararse con los 90, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, miren, no se equivoquen, este es un proyecto absolutamente novedoso en los últimos 70 años, se metió con algo que nadie se había metido de Perón y de Eva para acá, que fue con el precio de la comida. Duplicaron el precio de la comida, y cuando vos duplicás el precio de la comida, que lo hacen porque la comida que vos comés hace sobre tierra alquilada, entonces cuando el producido de esa tierra aumenta el alquiler, que fue lo que efectivamente pasó. Duplicaron el precio de la comida y a partir de ahí aumentó el alquiler de la tierra, que ahí es donde encontramos a las familias oligarcas, a las 1000 familias oligarcas, una de las cuales es la madre de este muchacho, Solo Blanco Villegas también. Bueno, toda esta historia que hicimos el año pasado terminaba explicando por qué se iba a destruir el mercado interno, porque como los ingresos populares vos los gastás fundamentalmente en alimentos y el resto, porque necesitas vivir obviamente, y el resto, si es que te queda el resto, lo gastás en el resto de las cosas, bueno, fue lo que pasó, se destruyó el mercado interno, porque al aumentar el precio de la comida no te queda ingreso para el resto de las cosas. Eso no se revirtió, no solo no se revirtió, sino que se profundizó. Pero no solo no tenés mercado interno, sino que no tenés mercado externo, que ya no es un tema solamente atribuible a este gobierno, sino ya es cierto que nosotros, a partir del 2012, teníamos problemas de competitividad externa, por eso tuvimos que administrar el comercio exterior. Cuando nosotros empezamos no solo a administrar el comercio interior, sino el exterior, es porque tenemos un problema de competitividad. Pero estos salvajes incrementaron el problema de falta de competitividad externa. Conclusión, no hay ninguna posibilidad de que reactive el consumo, porque esto sigue estando, la matriz de estas situaciones sigue estando. Ahora, si a esto le agregás, y por eso a partir del segundo semestre ya no le decíamos proyecto oligárquico, sino le decíamos experimento oligárquico, y no le damos entidad para hacer un programa, ni un proyecto, ni mucho menos un plan, ni un modelo, es simplemente un experimento. Cada unos muchachos empezaron a mezclar algunos insumos, si da, y si no da, no da, ¿viste? Mezclar banana con dulce de leche, uy, quedó bueno, listo, es un postre. Mezclar dos porquerías, no da, bueno, listo. Me equivoqué, claro, no lo hace más. Eso es un experimento que está válido hacerlo, pero no en las ciencias sociales y cuando hay todo un país, ¿viste? Pero bueno, no cuando estás gobernando. Claro, nosotros el año pasado le dábamos entidad intelectual a esto, decíamos, bueno, es un proyecto oligárquico, este año no le damos ninguna entidad, ni siquiera intelectual. Estos tipos son horribles en los objetivos que tienen y son ellos horribles consiguiendo esos horribles objetivos. Estos chicos, nos equivocamos también, aunque yo tengo que reconocer que tampoco lo dije mucho, de que es un gobierno de CIOs. Estos no son CIOs. Estos son chicos que son relaciones institucionales. Los gerentes de relaciones institucionales son los que están en las empresas para ir a cometer a los funcionarios. Acá no tienen experiencia de trabajo. Revisar todo este gabinete. El único que tiene experiencia de trabajo es Quintana,
este muchacho de Pharmacity, sí. Lopetegui, que es el que hizo los Equidescon, que después terminaron todos quebrados y después transitó por LAN, y después algo, el muchacho de energía, algo te digo, es en transformar petróleo en derivado. De ahí a saber una política energética hay una distancia abismal. El resto no sabe ni dónde tiene la nariz. No son CEOs, son muchachos muy menores, pero muy menores. Guillermo, no puedo dejar de preguntarte cómo analizás lo que pasó con Felipe González, lo que dijo Clarín, la desmentida de Felipe González, las cartas documento de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, yo cuando leí el artículo de Bonelli el viernes a la mañana quedé muy, la verdad, sorprendido, porque primero, si se supone que fue una reunión reservada, bueno, alguien habló, ¿quién fue? ¿O Macri o inventa? Bonelli es inventar, como todo Clarín, digamos. No tiene un artículo porque se fue, que fue acá, que fue allá, y inventa una bomba, dice estas cosas, la escribe como habla, ¿viste? No es que tampoco él cuando construye las oraciones de sujeto, verbo y predicado. Entonces cuando vuelve a escribir, cuando él escribe así. Pero bueno, con esa bomba, el tipo desde hace alguna década que está dando vueltas todos los viernes con su panorama empresarial. Pero bueno, se metió en una cueva y en el fondo estaba no solo un león, sino una víbora y los alacranes. Ahora no sé cómo va a salir, el propio Clarín le tuvo que decir escribir bola desmentida. Sí, una desmentida en la página 20, sin foto, o sea, como chiquitita, como bueno, ya está, ya pasó. Sí, para ellos sí, del otro lado, eso, obviamente, del otro lado es un escándalo. Sí, ahora, sí. Si vos me decís, si la vocación de ellos es meter presos a algunos funcionarios del gobierno anterior, no hay ninguna duda. Al margen de lo que diga Bonelli, no diga Bonelli, o lo haya dicho Felipe González, no lo haya dicho, no tiene importancia. El hecho político en sí, es que ellos tienen por eso arrancaron con lo que pensaron que era el eslabón más débil, fueron por milagro, ahora lo tienen a Milán y así van a intentar seguir, pero no van a llegar, la realidad es que este experimento está terminado. De hecho, conmigo empieza un juicio oral la semana que viene, donde va a ser un juicio oral donde no hay impulso del fiscal, o sea, el fiscal dice que no hay delito, pero igual hay juicio, bueno, no importa, del otro lado está Mañeta, a mí me honra que confrontemos en unos tribunales Mañeto y Moreno, te puedes imaginar que para mí eso es una cocarda. Pero te quiero decir, vamos a gastar recursos del Estado en un juicio donde los fiscales dicen que no hay delito. Vos no lo has escuchado nunca esto. Bueno, esto va a empezar el próximo martes. El próximo martes es ya el comienzo del juicio, entonces. ¿Por qué? Por el cotillón de Clarín. Claro, me acuerdo, sí, perfectamente. Pero lo interesante de esto, es que el fiscal dice que no hay delito, o sea, no me va a acusar el fiscal. Vos viste que en todo juicio hay un abogado defensor y un fiscal. Bueno, en este caso no hay fiscal, el que me acuse es el abogado de Mañez. Claro. La famosa querella. Y en el conflicto docente, bueno, me imagino que debes estar siguiendo el tema, todo el país, bueno, por lo menos estamos siguiendo lo que pasa con el conflicto docente y las acusaciones sobre todo de la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿no? De decir que detrás de Baradel está Cristina Fernández de Kirchner, que la intención es desestabilizarla. ¿Cómo la escuchaste? Mira, yo lo que sí está claro, y ellos ya se están dando cuenta, es que este experimento está terminado. No es que tiene posibilidad de reproducirse, no hay ninguna empresa en la Argentina, salvo la zona núcleo de trigo, maíz y soja, que sea rentable. No decir, bueno, yo tengo una pizzería en la esquina de mi casa que trabaja. Sí, claro, porque hay otras 4 caminando para otro lado que no trabajan, entonces siempre una va a trabajar, no es que la economía desaparece. Pero cuando uno habla en términos generales, no hay ningún sector que sea rentable. Cuando ningún sector es rentable, está claro que está terminado. Y ellos lo saben, por eso ya no te miran a los ojos, van por atrás, no saben qué hacer, ya se sienten que están en el final de la situación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros tenemos que cumplir estrictamente los tiempos institucionales. Primero porque es el acuerdo básico que tenemos como pueblo desde hace 40 años de resolver nuestros temas en las urnas, y segundo porque nos tenemos que preparar. Digamos, el peronismo, para volver a gobernar los destinos nacionales teniendo el bien común, tiene que tener claro que es un mundo absolutamente distinto, que es un mundo que está en guerra, como dice su santidad, y el peronismo nunca gobernó
con el mundo en guerra. Y esto, que es en lo profundo que nos estamos preparando desde la causa nacional, en la superficie que aparecen todas estas tonterías. Está bien de que si la gobernadora dice esto, que si el otro, que si uno va y los mira fijo dice no, me quieren desestabilizar. Nadie los quiere desestabilizar porque ciertamente lo que sabemos que vamos a ganar las elecciones, porque quién va a votar estos descerebrados de vuelta, está claro que el peronismo va a presentar una sola oferta electoral. Estás hablando de las elecciones de octubre, las de ahora, las de este año. Sí, las de este año, sea en Capital, sea en la provincia, sea en Corrientes. En todos los distritos el peronismo va a presentar una sola oferta electoral, no vamos a hacer la tontería que hicimos en el 2015 de presentar 2 ofertas electorales y dividir el voto peronista, porque en eso tenemos que ser claros, este ganó porque algunos de los nuestros lo votaron. Si ahora algunos de los nuestros, todos esos votos que perdimos vienen para acá, poner el 8%, que es el cálculo que hacemos nosotros a nivel nacional, cuando vos le sacás un voto a él y viene para este lado, vale doble. Pero Massa te divide, pero Massa no te divide eso. Bueno, pero ¿quién dice que va a haber 2 ofertas electorales? Moreno. Vos, perdón, vos te imaginás a Massa adentro del peronismo. Estamos trabajando para eso, él dijo que es peronista y entonces ¿por qué se va a quedar con la responsabilidad de dividir el peronismo? Vamos al caso de Capital. Sí. Hace 2 días, el jueves, se lanzó una oferta electoral que me puede gustar más o menos porque tengo mis temas personales, pero yo no hago política por los temas personales, con Alberto Fernández, que vos sabés que siempre dije que era un empleado jerarquizado de Mañeto, pero no tengo problema, estas son chicanas que nosotros nos damos. Y del otro lado Solá. Los dos son del Frente Renovador, y los dos quieren esprozar al peronismo, y los dos pueden perfectamente encabezar la lista, no hay ningún inconveniente, y el que encabece la lista lo vamos a acompañar. Entonces, si esos dos del Frente Renovador están en el peronismo... No, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo y para mí es una novedad política la que estás contándonos. Una lista encabezada por un Alberto Fernández en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo la acompañaría, el peronismo, el PJ de la ciudad. Y como si estaba Santa María sentado al lado, que es el presidente del partido. Pero yo no tengo ningún... Digamos, si hay una contradicción en el peronismo de la ciudad, es la de Alberto Fernández y el que te habla. Para no decir Guillermo Moreno, eso, para el que te habla. Yo te diría que desde hace 15 años. Nunca, pero es de piel entre nosotros. Ahora, tanto él como yo estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, desde lo personal, sin ninguna duda, y de lo político lo entendemos, para que el peronismo de la ciudad lleve una sola oferta electoral. Yo te pregunto, ¿dónde estuvo trabajando Alberto Fernández? Con el masismo. Muy bien, ¿dónde estuvo trabajando Solá? Con el masismo, Frente Renovador. Muy bien, y los dos son 2 candidatos que están lanzados en la capital. Entonces, cuando vos lo querés saber en la figura de Massa en la provincia de Buenos Aires, te genera escosor. Ahora, yo te pregunto, si Cristina no es candidata y Massa no es candidato, y ponemos de acuerdo en una sola oferta electoral, vos no estás viendo un piso del 60% del peronismo, y con ese piso del 60% del peronismo yendo por el 70%, dejamos la elección de fondo, cumpliéndose el plan de Dios después de octubre, como sea, para elegir nuestro candidato a presidente, que claramente va a administrar los destinos nacionales y va a ganar rotundamente, que es lo que precisamos. Ahora, ¿con eso tenemos garantizado algo? Nada, porque tenemos que gobernar los destinos nacionales teniendo al bien común, que es lo que tiene que hacer un gobierno nacional y popular con el mundo en guerra. Y nadie sabe cómo se hace eso. Moreno, Lucía Capozzo lo saluda. Bien, bien. Moreno, ¿y usted qué lugar se reserva dentro de esta contienda electoral, dentro del armado del Partido Justicialista? No, yo solamente hablar con usted a las 7 de la mañana. No debemos ser mucho los que estamos despiertos hasta la... No, yo no voy a volver a ser funcionario ni soy candidato. Creo que tienen que venir, nosotros ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, y lo que tenemos que hacer es reflexionar y aportar algunas ideas simplemente para el debate, no porque tenga la verdad, sino simplemente para reflexionar de cómo por primera vez el peronismo se plantea el desafío de tener el poder en la Argentina, porque hasta ahora siempre tuvimos el gobierno.
Desde Perón y Eva tuvimos el gobierno, y en el último la administración está claro que no teníamos el poder, simplemente teníamos el gobierno. ¿Quién tuvo siempre el poder en este país? La oligarquía. Bueno, tenemos que ir por la oligarquía, tenemos que ir por esas 1000 familias. Por eso tenemos que hablar de este experimento oligárquico de 1000 familias y no de neoliberalismo y grupo concentrado, porque ahí se esconde la oligarquía. Precisamente ese discurso lo único que hace, yo le pongo nombre a la oligarquía con una primera familia, Blanco Villega, tiene la madre de este muchacho Macri. Cuando vos me hablas de, vos no, pero digo, en nuestro espacio se habla de grupo concentrado, liberal, ¿cuál es el nombre y apellido? No hay nombre y apellido, quedan escondidos. Esto es lo que consiguieron en los últimos 70 años. Consiguieron que Previch, por ejemplo, trabaje para la oligarquía, que fue el que hizo el programa económico de los 55. Bueno, estas cosas son las que tenemos que de una vez por todas resolver. Bueno, esto es lo que vamos a resolver. Moreno, buen día, Iván Soy, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Iván? Por un lado creo que hace una sobreestimación de la organización peronista que todavía está un poco verde, pero bueno, está bien, es un deseo suyo. Pero por otro lado me parece que hace una subestimación. Yo no puedo entender que usted diga esto está acabado y que para las elecciones de octubre no tengan unas en la manga, no tengan nada, no tengan una estrategia. Bueno, vos sabés que no tengo la culpa, así como vos no me entendés. Yo no tengo la culpa de que vos seas posmoderno. Yo, la verdad, que tengo un horizonte de planificación de algunos meses. Si vos me preguntás ahora si el peronismo ya significó, no. Ahora, si yo te decía en enero del año pasado que en diciembre Rodríguez Sá iba a sacar un tuit diciendo me quiero juntar con Cristina, vos me hubiese dicho que eso era, eso era milagroso, que no se podía dar, que era una fantasía, que era mi deseo. Y la verdad que no, terminó pasando. Entonces, yo te digo hoy, en octubre vamos a tener una sola oferta electoral, porque lo que uno hace cuando hace política es hacer prognosis. Se imagina lo que va a pasar. Describir el presente no es hacer política, y contar lo que pasó es otra disciplina, que es hacer historia. Cuando haces política vas señalando los procesos intertemporales que se van encadenando de tal manera que cumplas el objetivo. Cuando en diciembre vos me digas, uy, Moreno, pero usted tenía razón, ¿cómo hizo? Ah, bueno, yo te digo, mirá, esa es la diferencia entre hacer política o analizar el hoy. Ahora, igual le parece escenario, ¿no?, que nos está planteando. No terminé todavía. Ah, perdón, bueno, perdón. No terminé, no terminé. Se pone picante después de llegan las 8, se pone picante. Imagínate que no hay ninguna posibilidad política, si sos un militante, de hacer política si no expresas deseos. O sea, yo no soy un analista. Para analista tenés todos estos chicos de carta abierta, si es que siguen hablando. Yo no soy. Yo soy un militante político. Por lo tanto, cuando hago política, hago prognosis y expreso deseos que se pueden cumplir o no. Y ahí sabes que acontece. Si se cumple, que está el que conduce. La conducción no es un hecho voluntario del que quiere conducir, sino en la Argentina, como somos nosotros, había 40 millones de conductores. Conduce el que conduce. ¿Y quién conduce el peronismo hoy? No, hoy no. Hoy no conduce. Hoy no, porque estamos en este proceso. Por eso necesitamos llegar a las elecciones para que se objetiven las conducciones, no nacionales, que no las precisamos todavía, sino las distritales. Yo preciso el jefe de Lanús, preciso el jefe de Lomas, bueno, en este caso de Lomas tenemos, en el caso que preciso el jefe de Quilmes, el jefe de 3 de febrero. Hemos perdido en muchos distritos donde tenemos que recuperar las jefaturas distritales. Y eso se recupera contando los votos. Necesito saber en Capital cómo se van a ordenar detrás. Bueno, muy bien, esto es lo que preciso. Y por eso el peronismo solamente tiene plan A, que es llegar a las elecciones. Ahora, esto está terminado. Porque cuando no tenés empresas rentables desde el punto de vista de la base material de la nación, que son sus empresas, sus trabajadores, está terminado. Si acá hubiese reproducción del capital, que es por lo cual algunos empresarios y trabajadores votaron al actual oficialismo, hizo una serie de promesas, pero entre otras dijeron, bueno, con estos tipos vamos a ampliar nuestra reproducción del capital, vamos a dar la tasa de ganancia, vamos a ganar más plata y ustedes van... Bueno, esa fue una de las promesas. Esto no se cumplió, por lo tanto ya pegaron la vuelta y vuelven al seno materno, que es el peronismo. Ahora, ¿se expresa hoy? No, se va a expresar en los próximos meses y lo va a ir viendo.
Hubo un congreso de unidad en el Partido Justicialista de la provincia y lo hubo. ¿Es necesario que Cristina Kirchner sea candidata? No, se está reflexionando, se está debatiendo, y si Cristina no es candidata, Massa no es candidato. Y si ninguno de los dos es candidato, pues ganamos con la reserva. Ganamos tranquilo con la reserva, ganamos muy bien con la reserva. Y dejamos la discusión de la primera para el año que viene. ¿Randazo sería una reserva? Sí, cualquiera. Bueno, la verdad es que me quedan un montón de preguntas en carpeta, así que te vamos a volver a llamar, pero ya estamos sobre las noticias que en esta radio se dan a las 50. Así que te agradecemos mucho, Guillermo, que hayas salido a nuestro primer programa acá debutando en la madrugada. No, yo te agradezco, y siempre para llamar a esta hora vas a tener que llamar a los viejitos. Sí, alternativa. Si no hay nadie despierto, así que cuando quieras. Pero este año cuando arranque la campaña se levantan todos temprano. Bueno, puede ser. Ahí sí. Gracias. Puede ser. Te mando un abrazo y que tengas mucho éxito, y cuanto más éxito tengas vos, menos se escucha en otras radios, y eso también es lo que estamos buscando. Así que hagan un excelente programa y gracias por el llamado. Muchas gracias, hasta luego, abrazo. Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, hablando de todo y del armado del peronismo.